Sí, es una Navidad muy especial, ¿verdad? Ha sido un año muy especial, un año único en nuestras generaciones. No habíamos pasado por algo así. Es novedoso y llegamos a esta Navidad con un segundo brote tan tremendo que estamos ahora observando las noticias. Hace media hora un pastor pedía ayuda porque una pareja de su iglesia en Toluca no encontraba un hospital que lo recibiera. A una pareja que estaba muy mal, con problemas de respiración. Pues dimos la información del hospital militar. Esperemos que ahí haya ocupación, pero vemos a nuestro alrededor las noticias trágicas de lo que está pasando en esta Navidad. Algunos pasarán esta Navidad lamentando la partida de algún ser amado, otros estarán lamentando el que no se puedan reunir como debe de hacerse para evitar precisamente los contagios. Otros habrán padecido o estarán padeciendo enfermedad en estos momentos. Sin embargo, podemos decir Navidad es amor. A ver, repite conmigo, Navidad es amor. Ya llegó esta Nochebuena y vamos a tener que pensar en cuestiones que tienen que ver con esta frase, Navidad es amor. Así es que si tú estás entristecido, problematizado, con alguna dificultad para sentir alegría en estos momentos, como muchos estamos, yo te puedo decir que Navidad es amor. Y vamos a escuchar este mensaje. Primero vamos a ver un video que se creó con un grupo que se ha sostenido de Transformados desde el año pasado, cuando iniciamos esta campaña de Transformados. Este grupo se ha sostenido y vamos a escuchar lo que ellos dicen en un acróstico que se preparó para ustedes. Vamos a escuchar. Navidad, motivo del nacimiento de Jesús. Recordemos que Él es nuestro Salvador. ¡Feliz Navidad! Porque nos recuerda con amor el nacimiento de Jesús. En este diciembre lo recibimos con mucho amor. B. Vivamos con gozo y alegría, porque Dios es amor y alegría. Me tocó la letra I. Iluminas mi esperanza, porque eres luz, porque eres paz, porque eres amor. La D. Dios es experto en cambiar lágrimas por sonrisas y problemas por bendiciones. A. Acción de gracias por la justicia de Dios. D. Dichosos quienes aceptan a Jesús como su Salvador. A, de amor, que es más que una emoción. M, más que un sentimiento. O encender una pasión momentánea. Es una ofrenda en la que la riqueza de la vida la encuentras en Jesús. Navidad es amor. Es amor. Navidad es amor. Navidad es amor. Es amor. Navidad es amor. Vamos a leer, vamos a abrir nuestras Biblias en Lucas capítulo 2, versículos 6 y 7. Este pasaje de Lucas, la narración que tenemos aquí en el Evangelio según San Lucas, tiene que ver con el nacimiento de Jesús y señala aquí en Lucas. Esto no lo hace el Evangelio de Mateo. Lucas tuvo que investigar, seguramente entrevistó a María, porque ya para entonces, cuando Lucas está haciendo su investigación, ya José ya no está vivo, y María debió de haber comentado acerca de esto. ¿En dónde nació Jesús? Pues en un pesebre, en un establo. ¡Wow! ¡Qué sorpresa de Lucas, del investigador Lucas,
que tenía, claro, cambió su profesión de médico a profesión de historiador y evangelista. Hubo un impacto en la vida de Lucas por Jesús que le hizo cambiar la vida, y al investigar, él descubrió cosas que los discípulos no sabían, y era esto, que Jesús había nacido en un establo. Dice ahí Lucas capítulo 2, versículo 6, y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. ¿Dónde es allí? En Belén. Y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. El hecho de que este relato del nacimiento de Jesús empieza en un nacimiento muy inusual por el lugar, por la ubicación, donde una pareja no encontró lugar en el hotel, diríamos en el mesón, dice ahí. Habla del sentido de la soledad y tristeza que pudo haber permeado esa noche. José y María estaban en un lugar no desconocido por José, porque de ahí había nacido, él había tenido que ir a empadronarse a Belén, de donde había nacido, y sin embargo no lo recibieron ni en un hotel, ni en un mesón, ni en la casa de los parientes, porque seguramente se había corrido la voz de que María había concebido de manera inusual, y evidentemente nadie creyó que había nacido del Espíritu Santo. Pero esto que estaba pasando en esta pareja no era inusual. Esta tristeza, esta soledad, en este primer momento, en este primer impacto de angustia de que van llegando a Belén, no hay lugar, María se siente con los dolores de parto. Esta angustia es algo propio de esos tiempos. La angustia y la desesperación estaba al orden del día, era el común de las personas. Si no eran los romanos los que llegaban a tu casa, si tú no tenías ninguna conexión política o económica, los romanos podían ajustar sus tarifas tributarias y mandar de esclavo a alguno de tus hijos por no pagar lo que se te había asignado. O bien había asaltos, había revolucionarios que buscaban presionar para que el propio pueblo tuviera levantamiento contra los romanos. Se vivía un tiempo muy difícil. Así es que la angustia y la zozobra era realmente algo que existía. Este problema era real. El pueblo judío sufría, se lamentaba. Jeremías en el libro de Lamentaciones muestra con esta frase algo que sentía el pueblo, la gente. Lamentaciones 3:18, y dije, perecieron mis fuerzas y mi esperanza en Jehová. Al ver la situación tan crítica en la que vivía el pueblo. Eso es la realidad de un pueblo sufriente, y si algo nos hace acercarnos a esa experiencia es estos momentos. Estamos en situación sufriente, a lo mejor tú no has pasado tan mal la situación, pero el hecho de compenetrarte con la vivencia de las personas que nos rodean nos hacen sentir entristecidos, nos hacen sentir dolor por el dolor del prójimo, del que perdió a alguien en estos días, en estos meses. Y quiero volver a repetir Lamentaciones 3:18, y dije, perecieron mis fuerzas y pereció mi esperanza en Jehová. Llegó el momento en que aún el pueblo decía, ya no tengo tampoco esperanza en Dios. Nos ha tratado tan mal la vida que ya no tengo esperanza en Dios.
Esto es el Antiguo Testamento. Hasta aquí llegaba la historia del pueblo de Dios. Un pastor pensaba, ¿y qué pasaría si Jesús no hubiera venido? El pastor se fue pensando en eso y dice en el libro que se escribió que él durmió y soñó y entonces él estaba caminando en su sueño y en esta fecha de diciembre él se levantaba en un 25 de diciembre, 24 y 25 y no podía ver botas ni calcetines y no había chimeneas. Los niños actuaban normalmente, no había campanitas de Navidad ni coronas hechas de abeto y evidentemente no había un Jesús para alegrar y salvar. Salió por las calles en su sueño y no encontró iglesias. Volvió a su casa, se sentó en su biblioteca, pero todos los libros que tenía en su biblioteca acerca de Jesús habían desaparecido, por lo tanto tenía muy pocos libros. En eso sonó la campanita, la campana de la puerta, y un joven le dijo que fuera a ver a su pobre madre que se estaba muriendo. Inmediatamente se fue con el hijo desconsolado para confrontar a la madre y al llegar a la casa se sentó a la cabecera de la cama y dijo: tengo algo para consolarla. Abrió su Biblia para buscar una promesa de vida eterna, pero resulta que la Biblia terminaba en Malaquías. No había evangelio, no había promesa de esperanza y salvación, no había un Jesús. Así que lo único que pudo hacer fue inclinar su cabeza y llorar con ella con amargura y desesperación. ¿Qué pasaría si no hubiera Navidad? El pueblo estaba esperando, el pueblo en los tiempos en que nace Jesús estaba con ese desconsuelo. Había algo, sin embargo, en el pueblo de Jesús que notaba. Diferente de los demás pueblos, la Biblia le señala al pueblo judío por qué del sufrimiento. La Biblia en el Antiguo Testamento destaca la claridad de por qué del sufrimiento. ¿Y sabes por qué el sufrimiento? Por causa del pecado. Romanos capítulo 3, versículo 23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Hasta ahí llegaba el asunto. El pueblo judío sabía que por causa del pecado había sufrimiento. Pero llegó la Navidad. Vamos a inclinar nuestro rostro. Padre, te pedimos que abras nuestra mente a este mensaje en el cual se va a hablar del porqué de la Navidad. Ante las historias tristes que vivían y historias que nosotros también, Señor, vemos que se viven en estos tiempos, en algunas casas donde no está claro la realidad de tu presencia y no habrá consuelo ni esperanza después de la muerte. Estamos pidiendo que en este momento tú abras nuestros oídos para ver el gran regalo de este importante acontecimiento que es el nacimiento de tu Hijo Jesús. Danos esa oportunidad, te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Así pues, sin Navidad tendríamos un gran problema. Dice, vuelvo a repetir, Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué significa eso? Estamos apartados de Dios y su gloria, su resplandor no estaría o no está por causa del pecado. ¿Cuáles son los síntomas de estar separados de Dios? Uno de los síntomas es la culpa. La culpa.
En Santiago capítulo 2, versículo 10 dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todos. Cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiera en un punto, en un solo punto, se hace culpable de todos. Culpable. A ver, repite conmigo, culpable. ¿Tú te has sentido culpable? ¿Has sentido la culpa? La culpa es una emoción alimentada por un recuerdo, una imagen de una acción, omisión o pensamiento que está fuera de la voluntad de Dios y que resulta en daño para uno mismo o para el otro, algún otro. La culpa se sostiene o sostiene las religiones. Por la culpa, al sentirse culpable, la gente crea un Dios ante el cual tiene que pagar el precio. Y las religiones se fundamentan en ese pagar. Las religiones lo que hacen es canalizar esa culpa y buscar que a través del esfuerzo humano se pueda pagar esa culpa ante la realidad del pecado. O sea que esto de la culpa y del pecado, pues es algo propio del ser humano. La culpa, entonces, junto con el deseo de pagar la culpa, forman las religiones que se han tenido. La culpa paraliza y entorpece sabias decisiones. La culpa nos nubla. Hay una historia de un hombre que fue acusado de haber matado a su mujer. Y era una población donde el magistrado tenía especial énfasis en lograr castigar a ese hombre, al esposo de esa mujer. Y fabricó todo para lograr su culpabilidad. Este hombre no se sentía culpable y sabía que no era el culpable, estaba devastado por la muerte de su mujer y todo se había fabricado para sentenciarlo a muerte. Y ahí, en medio de toda la gente, el juez, el magistrado, ya con todo en su favor para declararlo culpable, quiso hacer ver a los demás que sin embargo era magnánimo. Y entonces le dice, mira, aquí hay dos papeles, en uno dice inocente y en otro dice culpable. Tú escógelo, y se lo puso enfrente. El hombre inocente, que sabía que en los dos papeles decían culpable, culpable, pensó un rato, levantó los ojos, sonrió y entonces le dice, escógelo, escógelo, el que escoges, eso va a decidir tu suerte. Y lo que hizo este hombre fue tomar un papel y se lo comió. El otro, el magistrado, se quedó, pero ¿por qué haces eso? Te dije que el que escogiera sí. Entonces seguramente el contrario, el que usted tenga, eso va a significar que es el que yo comí. ¿Qué dice su papel? Culpable. Yo tomé el de inocente. La culpa nos evita ver con claridad lo que tenemos enfrente y nos sostiene en un andar de pobreza. Por otro lado, el pecado lleva mancha. Salmo 51:7 dice, purifícame con hísopo y quedaré limpio, lávame y quedaré más blanco que la nieve. El Salmo 51:7, en términos de un lenguaje actual, dice, quítame la mancha del pecado y seré limpio. El pecado nos hace sentirnos manchados. Por algo la Biblia habla de la pureza y de la suciedad como términos íntimos en la intimidad de nosotros. Si algo quiere el ser humano es oler limpio.
¿Hace cuánto que no hueles a un bebé? Ay, yo quiero oler un bebé. Ahora no me puedo acercar con los bebés, pero me gusta oler a los bebés. Bueno, que no estén echaditos a perder, ¿verdad? Pero me gusta olerlos porque huelen rico. Huelen sabroso los bebés. ¿Por qué? Porque hay limpieza en ellos. Ahora, ¿cómo está nuestro corazón? ¿Cómo huele nuestro corazón? ¿Cómo huele nuestras vidas? Jesucristo por eso señala, bueno, y en Isaías, el profeta Isaías señalaba, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, y si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. La mancha es algo que está presente y que no se va a poder quitar si no hay algo que lo limpie. Y por eso dice, purifícame, pero con hisopo. El hisopo era un blanqueador, permitía blanquear en esos entonces, es como el cloralex. Purifícame con un cloro especial, pero purifícame mi corazón. Permíteme que yo sienta esa paz interior de que tú me has limpiado mi corazón. Límpiame mi corazón, está manchado, lávame y quedaré blanco como la nieve. Y la profecía señalaba que llegaría ese tiempo, el tiempo en el cual el corazón estaría limpio, estaría puro. Por otro lado, el pecado nos hace sentirnos aislados, nos aísla de los demás, de Dios y de los demás. Isaías 53:6 dice, todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. El pecado hace que no tan solo nos alejemos de Dios, sino nos alejamos de los demás. Nos aislamos. Y en esta temporada, si algo trae el pecado, es que pues ahorita está propiciando precisamente que pues aprovechemos para aislarnos. Gracias a Dios en esta congregación, ¿verdad, Héctor? Estamos unidos, ¿no? Gracias a Dios, hay 2 o 3 familias que ha sido difícil meterlas al ruedo, pero gracias a Dios estamos viendo que hay unidad en la iglesia. Ha servido mucho las tecnologías, el WhatsApp, el Facebook, y nos ha mantenido unidos y nos animamos y oramos unos por otros. El pecado hace que nos aislamos. ¿Y sabes qué pasa cuando te aíslas? Sientes un vacío. Un vacío, una soledad, una extrañeza por aquella compañía que no se presenta. Y sabes que el sentido de aislamiento es una señal temprana, es una de las primeras señales de que hay una depresión en puerta, el sentirme aislado. Y eso es producto del pecado. El aislamiento es producto del pecado. Sin embargo, la Navidad anuncia el perdón de Dios. Para el pecado, la contraparte es el perdón. Algunos dirían, y la mayoría de las religiones dicen, no, para el pecado la contraparte es el esfuerzo propio, el echarle ganas, la manda, el juramento. No, la Biblia nos enseña que la contraparte del pecado no es el hombre. El hombre no puede por sí mismo lograr pagar el precio de su pecado. Eso es la Navidad. La Navidad nos está señalando la buena noticia. No es algo que tú vas a poder remediar. Dios pone el remedio. Lucas capítulo 2, versículo 8, nos dice, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Resulta que en medio de lo que estamos comentando, pastores, ¿qué quiere decirnos Dios con pastores que estaban relegados? Era
la clase más pobre de los pobres, los que se dedicaban a ser pastores. Y vivían apartados de la sociedad porque era parte de su trabajo, vivir en el monte con los rebaños. Y al estar tan en contacto con animales, ellos, la religión, las reglas, reglamentaciones que tenían los judíos, pues les hacía estar en situación de pecado por la suciedad, el carácter sucio de su oficio según los cánones del Antiguo Testamento. Así es que estos pastores dice que fueron avisados por los pastores. Dice, lo vuelvo a repetir, había pastores en la misma región y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. ¿Qué habíamos dicho? Que la paga del pecado es muerte. Y habíamos dicho que por causa del pecado estamos destituidos ¿de qué? Del resplandor de Dios. ¿Qué les llegó a estos pastores? El resplandor de Dios. ¿Que ellos no eran pecadores? Aquí dice la Biblia que por causa del pecado estamos destituidos del resplandor de Dios. ¿Y qué es lo que anuncia aquí? ¿Qué les rodeó? Resplandor. ¿De parte de quién el resplandor? Del Señor. Del Señor. Y ese mensaje, los ángeles no pudieron guardárselo porque era necesario que se supiera esta realidad de que ya no es por obras, tu pecado no lo vas a poder pagar tú. Y lo que tiene que ver con el pecado, ahora ha llegado la manera en que Dios ha puesto solución a cómo nos conectamos de nueva cuenta con Dios. No a través de nuestros méritos, sino a través de Jesucristo. Y dice estos, no temáis, versículo 10, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Y quiero que tú te sientas en esa realidad de los pastores bajo el aislamiento, bajo la suciedad, bajo la situación de pesar que llevarían en sus vidas, y que en este momento los ángeles están queriendo hacerles reaccionar. Oye, algo nuevo está pasando, que debe ser de gran gozo. ¿Qué significa gran gozo? Te voy a dar algunos sinónimos de gozo: complacencia, debe ser contentamiento, debe ser de delicia, de dicha, de felicidad, de gusto, de júbilo, de placer. Oye, las noticias no son las que ves ahí de situaciones lamentables que están pasando a nuestro alrededor. ¡Ey! Hoy es tiempo de que tú te goces, te complazcas, te contentes, te llenes de felicidad, de gusto, de júbilo, placer. Porque un Salvador, usa el término Salvador, ha nacido un Salvador. En hebreo significa Jesús. Salvador es Jesús. Algunos de los nombres de Jesús son, a ver, dime algunos nombres: Cristo, Señor, Hijo de Dios, el Verbo hecho carne, el Maestro, el Hijo de David, el Cordero de Dios, el Alfa y la Omega, el nuevo Adán. ¿Qué más? Nuestra Pascua, la luz del mundo, el Rey de los judíos, el maná del cielo, la vid verdadera,
el camino, la verdad y la vida, pero aquí los ángeles dicen, os ha nacido un Salvador. Escoge el ángel este nombre para Jesús. Ha nacido un Salvador, porque para que Jesús se convierta en tu buen pastor, en tu amigo, para que Jesús se convierta en tu maestro, necesita antes ser tu Salvador. Ese nombre es el que es escogido para los pastores, para los pecadores en primer término. Es el nombre designado para Jesús y porque para Dios es importante salvar tu alma de tus pecados, de tus manchas, de tus culpas, salvar tu alma de tu aislamiento, salvarte. Para Dios es importante que tú entiendas que Jesús viene a salvarte y que llegó la hora de que tú aceptes la salvación. La Navidad no es de culpa, no es de tristeza, no es de nostalgia, es de gozo. No es de mancha, sino de limpieza. No es de estar aislados, sino de estar en el encuentro personal con Dios. ¿Qué hicieron los pastores? Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y a todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. La palabra clave, vinieron y se maravillaron. Y ahorita es el tiempo en que tú vayas a Jesús, al Salvador, le entregues la realidad de lo que pasa en tu corazón y sea el momento en que le pidas a Dios de ese Salvador y esa salvación que ha provisto a través de Jesucristo. Es el tiempo de la salvación. Navidad es tiempo de salvación. Navidad es amor. Y Dios quiere manifestar su amor sobre tu vida hoy. Él es tu paz, Él es tu consuelo, Él es tu esperanza. Es la noticia. Vamos a inclinar nuestro rostro. Padre, gracias por esta oportunidad que nos das de festejar esta Navidad. Antes de conocerte, era un día más lleno de compromisos, de regalar y lleno de situaciones familiares, en algunas veces tensas, pero Señor, aislados de ti. Ahora, Padre, a través de tu Hijo nos anuncias la realidad de que este día hay un festejo importante, de que Cristo ha nacido. Y Señor, te suplico que hoy sea el momento en que aquellos que no han encontrado en ti la realidad de sus vidas, sea hoy el momento del encuentro. ¿Lo podrías hacer, Señor? Aquellos que están trabajados y cargados, que sea el momento en que lleven a ti sus cargas. Te lo suplicamos, Padre, sea hoy ese corazón movido a la fe. Es tu palabra la que obra. Y es en tu nombre, Señor, en el cual se ha predicado esta palabra. En Cristo Jesús. Amén. Vamos a escuchar este canto, vamos a ponernos de pie y vamos a cantar, por favor, el canto que viene. Bienvenidos, hermanos, vamos a entonar este hermoso himno, oh Santísimo, Felicísimo, cantando con gozo, con alegría a nuestro Dios. Oh Santísimo, Felicísimo, grato tiempo
siendo herido, Cristo le ha nacido. Alegría, alegría, cristiandad. Oh santísimo, felicísimo, grato tiempo de Navidad. Coros celestiales, oyen los mortales, alegría, alegría, cristiandad. Oh santísimo, felicísimo, grato tiempo de Navidad. Príncipe del cielo, danos tu consuelo, alegría, alegría, cristiandad. Alegría, alegría, cristiandad. Para honra y gloria de nuestro Señor. Amén.